Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a hacer una presentación de lo que es nuestra entidad, para que la conozcáis un poco mejor, ¿vale? Bueno, pues nuestra asociación, venimos representando a AIRE, Asociación de Iniciativa de Recursos para el Empleo. Es una entidad que se constituye en el... en presentación. Se constituye en el 2001 y surge por una necesidad que se detecta de que en Córdoba el nivel de desempleo va aumentando y hay un colectivo que es el colectivo en riesgo de exclusión, que es al que menos llegan los recursos, también porque menos lo conocen, y un poco para acercarle los recursos de empleo a este colectivo. La entidad de AIRE tiene 4 ejes fundamentales. El primero es que se crea como un espacio de iniciativa y de ideas, ¿vale?, para poder solucionar esos problemas que van surgiendo en torno a lo que es el empleo. Luego el segundo es que contamos con voluntariado y creemos en él, porque pensamos que es una forma de ideas también más novedosas, más frescas y que se pueden implicar también en los problemas sociales. Muchas veces hay gente que tiene ganas y que no sabe a dónde pueden acudir para poder aportar su granito de arena. Bueno, pues nosotros apoyamos el voluntariado y contamos con una, tanto en Sevilla, porque nuestra entidad se encuentra tanto en Sevilla como en Córdoba, hemos ido extendiéndonos, y contamos con voluntariados que sin esa pieza muchas veces nos echa una mano muy grande. Luego, como he comentado ya en varias ocasiones, aparte de que nosotros intervenimos con el colectivo de desempleados en general, pero siempre priorizamos lo que son el riesgo de exclusión, porque pensamos que el empleo es como el paso último para que una persona en riesgo de exclusión pueda conseguir la normalización y pueda volver a pertenecer a esa sociedad en la que en un momento dado pues salió por circunstancias determinadas. Y lo que nos interesa, ¿no?, que estamos porque queremos fomentar lo que es la cooperación, las relaciones de unas entidades con otras. Pues nosotros desarrollamos también nuestro trabajo en red, pertenecemos a la Federación Red Araña, no sé si eso suena o sonará más, la Federación de Red Araña. Está formada por entidades a nivel nacional, una gran cantidad de entidades, y se constituyó en 1987 también con el mismo objetivo de paliar los problemas de desempleo, poder promover los programas de empleo en el colectivo de desempleados. ¿Vale? Ahora mismo pues, vamos a explicar un poco los proyectos que trabajamos en red con otras entidades, con otras... Bueno, como bien ha comentado Lorena, yo creo que el hecho de que Redes Interculturales nos haya avisado un poco para estar aquí es porque precisamente trabajamos mucho en red. Yo creo que la situación en la que estamos ahora mismo es la situación propicia para precisamente unir sinergias y no agotar esfuerzos en mano, ¿no? Entonces, nosotros con Red Araña, que aunque sí que gozamos ya un poquito más de independencia, porque antes estábamos mucho más presentes como entidad dentro de esa red, pero seguimos todavía gozando de contacto con ellos, y de lo que nos beneficiamos un poco mutuamente es de ese boletín para profesionales del sector laboral, que si queréis podéis apuntarlo porque viene bastante información en temas de pues, becas, en temas de a lo mejor algún tipo de cursos formativos para profesionales, alguna noticia interesante en cuanto a empleo, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ese es el boletín del que también nos aprovechamos un poco, entre comillas, para el desarrollo de esa actividad en red. Luego está Esfera, que es la formación online que desarrolla Red Araña a través de su página www.empleoenred.org. Dan bastantes cursos para profesionales, eso sí, no son subvencionados porque una de las lacras que tenemos las entidades sin ánimo de lucro es que hay veces que tenemos que autofinanciarnos, ¿no? Que de eso podemos hablar un montón también. Pues esos cursos sí que hay que pagarlos, lo que pasa es que sí que se lleva a cabo un descuento para personas que están desempleadas. Y hay cursos de índole muy variada, son pues el tema del coaching que os he comentado ahora que está muy de moda, hay cursos ahí, luego hay cursos para técnicos de inserción sociolaboral, más especializados en inserción de colectivos, como ha dicho Lorena, en riesgo de exclusión. O sea que esos cursos son bastante beneficiosos y están bastante bien. La red Emplealia, que es una red que inauguró hace poco Red Araña, que sobre todo favorecía el asesoramiento en temas de emprendimiento, y finalmente la Escuela Labor Qualita, en la que estoy yo un poco ahí más presente también,
que lo que pretende sobre todo es conseguir la certificación en calidad. En temas de calidad, sabéis que ahora está muy de moda también y muy en auge que se consiga la certificación en temas de calidad, sobre todo también en el ámbito de la ONG. Básicamente lo que quiere llevar a cabo es esas buenas prácticas, ¿no? O conseguir esa mejora continua dentro de las asociaciones que un poco están conectadas en red, ¿vale? Luego lo explicaré un poquito más en qué consiste ese tema de calidad, pero básicamente yo creo que la calidad en la ONG es un elemento que debe de insertarse porque no solamente establece esas buenas prácticas, sino que además protocolariza bastante lo que son los elementos, las actividades y hace que se interactúe de una manera un poco más unitaria, con lo cual esa mejora continua se hace también mucho más fácil. ¿Vale? Vale. En cuanto a temas un poco de lo que se desarrolla dentro de nuestro centro de empleo, que como veis es la fotografía que aparece ahí, no es una sacada de internet, es nuestro centro. La parte de la entrada. La parte de la entrada. Es chiquitito, pero bueno, vuestra casa la tenéis ahí para lo que queráis, ¿vale? Nosotros las actividades que desarrollamos un poco dentro de ese centro, pues son información para el empleo, que siempre se tiene información, el mostrador estaría aquí, y esta parte de información sería la que contiene pues información como he comentado antes, becas, cursos de formación, algún concurso que sale en algún momento que vemos interesante, algún cambio normativo también relacionado con el empleo, ofertas de empleo nuestras propias, que es para lo que estamos un poco aquí también, para explicar cómo hacemos esa intermediación, y finalmente pues ofertas que consideramos interesantes, colgarlas en el tablón, pues porque por allí, por nuestro centro, pasa bastante gente. Entonces hay ofertas de todo tipo. La orientación sociolaboral, que es de lo que formamos parte Lorena y yo, que comprende varios programas. Luego las pasaremos a explicar cada una de ellas. Sí, porque en esto hay un poco de lío siempre, porque son muchos programas y si a lo mejor no trabajáis en alguno en concreto, enteraros de qué va cada uno es un poco difícil. Pero básicamente la Andalucía Orienta, que eso sí sabéis cuál es, que es el que se dedica un poco a orientar a las personas, pues no solo en el currículum ni en la carta de presentación, sino en trabajar muchos aspectos de lo que es esa búsqueda activa de empleo. Intermediación laboral, que es para lo que estamos un poco también aquí, para saber cómo se hace esa intermediación. Nosotros la hacemos modestamente, ¿vale? Dentro de lo que cabe no nos ha ido muy mal, pero la verdad es que no es un programa que esté subvencionado, que no es como, por ejemplo, a través de la Junta como se hace. Entonces digo lo de modestamente porque siempre las personas que hemos desarrollado intermediación lo hemos compaginado con un poco esa llevanza de otros programas. Entonces nos hemos dedicado ahí un poco volviéndonos casi locos, pero se ha intentado llevar lo mejor posible. Y ahora con las redes sociales y todo el tema de internet se hace mucho más fácil también, que es para lo que ya luego comentaremos los cambios que ha introducido internet y el mundo de las nuevas tecnologías. Asesoramiento para el emprendimiento, que también es una de las actividades que hacemos. Formación en nuevas tecnologías, no solo en nuestro centro, sino que pues nosotros nos hemos desplazado a otras entidades para dar cursos, no solamente lo que es manejo de las redes, sino también pues esa alfabetización digital. Que con ACEN, por ejemplo, hemos colaborado allí en Córdoba en otros momentos, con Córdoba Coge, o sea que... la gente labora. Hay que decir que contamos el banco de formación que tenemos. Ahí, por un lado, tenemos la formación gratuita, que son, por ejemplo, los cursos de nuevas tecnologías, alfabetización digital desde lo más básico a lo más avanzado, entrando también por creación de páginas de blog, creación de páginas web, los cursos de FPO que están relacionados todos con lo que es el tema del empleo, el de formación, el de gestor de la colocación, y luego tenemos también otro ámbito, pero que es privado, que eso sí ya son de pago, el de técnico de empleo, y estamos también iniciándonos ahora por modalidad online, inserción sociolaboral para personas inmigrantes, inserción sociolaboral en el ámbito de instituciones penitenciarias y coaching también profesional. Bueno, en cuanto al asociacionismo, también queríamos comentaros que AIRE hace mucha incidencia en el tema de la conexión un poco en red, de esos contactos en red, porque consideramos que es muy rico aprender los unos de los otros y porque aparte esa sinergia unida pues funciona mucho mejor, ¿no?, en el mundo laboral. Entonces, somos un poco referentes en el tema de la intermediación laboral porque también hemos tenido siempre una bolsa de empleo con profesionales de distintos tipos
bastante amplio y eso nos ha servido también pues, para ser referente en este sentido. La bolsa del empleo la comentaremos ahora un poquito después, pero yo quería hacer un poco de incidencia en cuanto el asociacionismo, y estoy fatal, me he desayunado, estoy fatal. Pues AIDE fomenta un poco el asociacionismo. ¿Cómo lo hace? No lo hace únicamente a través de cursos, como hemos dicho antes, de formación, poniendo un poco al servicio a los demás nuestra experiencia, sino que lo hace a través de un boletín. Os comento un poquito en qué consiste el boletín, porque creo que puede ser importante para vosotros, aunque Redes Interculturales tenga otro boletín que va a ser mucho más importante porque va a abarcar a muchas más asociaciones, pero si por algo nos eligieron también fue un poco porque inicialmente nosotros gozábamos un poco de esas herramientas para conectarnos con otras asociaciones. El boletín está ahora un poquito, sí que lo comento más para ello, porque la subvención nos la han recortado un poco y claro, no podemos trabajar si no tenemos subvención, pero llegará dentro de poco, así que os animo a que las personas que queráis pues, lanzar cualquier tipo de información sobre vuestras entidades, que nos mandéis un correo a las tarjetas que, si queréis repártelas, que viene aquí, que es de comunicación@aireempleo.org. Cualquier información, cualquier noticia, incluso escritos que vosotros queráis que se vean, que sean públicos entre asociaciones, lo mandáis por este correo electrónico, ¿vale? Y es un boletín trimestral, aparte de que nosotros hacemos un mailing masivo a todas las entidades para que lo reciban, aparte también lo colgamos en nuestra página web, ¿vale? Ahora también lo enseñaremos. Vale, yo creo que el boletín ha funcionado siempre muy bien, pero quizás lo que falle un poco en cuanto al boletín de iniciativa es lo que comentaba Juanjo antes, esa implicación. Porque nosotros muchas veces hemos tenido que hacer casi prospección de entidades y hemos tenido que ir avisando a las entidades para que nos colgaran información, que en realidad no hay que maquetarla ni nada, sino que vosotros la enviáis y luego ya nosotros nos encargamos de maquetarla y de organizarla. Pero sí que es una plataforma que puede servir de difusión y que ya que es gratuita, pues os la pongo un poco aquí para que vosotros la utilicéis cuando lo necesitéis. Informaciones de todo tipo, que necesitáis voluntarios, que necesitáis darle difusión a un curso que vayáis a hacer, a una jornada, pues es un poco la plataforma propicia para que lo hagáis. ¿Vale? Entonces, enviáis un correo al comunicación@aireempleo, al email que tenéis en la tarjeta, y ya se publica y nos ponemos en contacto con vosotros. En cuanto a los proyectos que desarrollamos dentro de AIRE, hemos entrado ya en algunos de ellos. El Andalucía Orienta, que como hemos dicho es el de orientar un poco para la inserción. El de acompañamiento a la inserción, que es del que yo me encargo en AIRE, que me llena enormemente, no solo porque se oriente, que ya es un trabajo bastante fructífero, sino porque además se trabajan otras muchas cosas, que no son solamente orientar y ya está, sino que es detectar, por ejemplo, las carencias que tiene una persona, las debilidades, convertir esa debilidad un poco en fortalezas, que la persona tome conciencia realmente de qué problema tengo porque no encuentro trabajo. Y ya una vez que se detecta un poco eso, que se trabaje a raíz de ahí. Entonces es un programa que llena bastante porque trabaja muchas cosas, muchos aspectos con esos usuarios y usuarias. El programa de experiencias profesionales EPE, que bueno, consiste sobre todo en orientar, pero básicamente en insertar a personas que no tienen formación específica, sí tienen, o sea, que no tienen formación o que tienen formación, perdón, pero no tienen experiencia. Entonces, el requisito es que tengan un IPI, que es lo que abre el orientador, el itinerario personalizado de inserción, de un mes de antigüedad y un curso o la titulación realizada en los 2 últimos años. ¿Vale? Y eso pues intenta, para ello, se le orienta un poco a la persona cómo tiene que mantener ese puesto de trabajo una vez que ya han terminado las prácticas, por si hay posibilidades de inserción, y se organizan diversos talleres para ayudarlos una vez en el in situ, cuando están ya desarrollando su actividad. En la EPE también más se puede, ahí ya trabajamos lo que es la intermediación, porque nos tenemos que poner en contacto con empresas para un poco sensibilizarla a la hora de que cuenten con una persona para hacer una práctica allí, remunerada, que son personas que tienen la cualificación formativa pero no tienen la experiencia, y ahí ya está trabajando un poco la intermediación. Claro, la persona también pues acude a las prácticas básicamente por adquirir un poco esa experiencia, y aparte también porque perciben una pequeña cantidad de dinero. Pero bueno, hay veces que casi que prima más el hecho de que te den experiencia, ¿no? De que puedas poner algo en el currículum cuando no tienes nada, que el hecho ya en sí de cobrar ese dinero.
Y luego pues ya se desarrolla lo que es Aulas TIC, que era un poco lo que comentábamos antes. Vivimos en una era de alfabetización digital. Quien no está un poco al corriente de las redes sociales, de internet y nuevas tecnologías, está un poco perdido y se queda un poco obsoleto dentro de lo que es el mercado laboral. Entonces intentamos que aquellas personas que no controlan mucho del tema de nuevas tecnologías, que no saben manejarse, pues darle todo ese proceso hasta que finalmente consiguen ver su ordenador no como una máquina que va a explotarle la cara directamente, que es el miedo un poco que se tiene a veces, sino verlo como un poco una herramienta de búsqueda activa de empleo, porque es que ahora casi todo funciona por ahí, ¿vale? Y ya os dejo con Lorena que explica el resto de los programas, que ella lo controla bastante bien porque es quien lo realiza. Bueno, en el horizonte de empleo que estuve ya de última, en todo lo demás lo he llevado yo. Bueno, el programa de acciones experimentales. El programa de acá es un desastre, como yo le llamo. ¿Vale? El programa de acciones experimentales es otro de los programas de la Consejería de Empleo, dentro de la política de promoción de empleo. Yo lo considero uno de los programas más completos, también el más duro, porque es por objetivos. Pero más completos porque cuenta tanto con la fase de orientación como con la fase de formación y la última que es la fase de inserción laboral. ¿Vale? El número de usuarios con el que se trabaja también es más reducido, por lo cual también puedes personalizar, individualizar más la atención. ¿Qué consiste? Pues en orientar, formar e insertar en el mercado laboral a colectivos en riesgo de exclusión. El programa entiende como colectivos en riesgo de exclusión, pues son mayores de 45 años, desempleados de muy larga duración, es decir, más de un año, mujeres en riesgo de exclusión, jóvenes menores de 30 años. Ya dentro del colectivo de exclusión entra también lo que son adicciones, bueno, inmigración también y discapacidad. Vale, esos son los colectivos que integran el programa. Luego, el programa de acciones experimentales también tiene mucha intermediación, porque tú tienes que convencer a la empresa de que esa persona hace falta en su empresa, ¿vale? Y que está formada, está cualificada y es totalmente apta para poder entrar a trabajar. ¿Qué pasa? Que la intermediación yo siempre la entiendo un poco más negativa con el tema de las empresas, pues son más reacias, siempre. Y el trabajo que tienes que hacer con ellas es mucho más, y la sensibilización es siempre mucho más, un poco más frustrante por el tema de las empresas, pero bueno, ahora seguiremos al pie del cañón. Luego el Praságora es un programa el Praságora es un programa de orientación laboral, pero para un colectivo muy específico, muy difícil, tenemos muy pocas usuarias. Los requisitos son ser mujer, inmigrante, comunitaria, con residencia y trabajo, y además de todo eso, ser violencia de género, ¿vale? Apoyado con un informe. O sea, tenemos un colectivo, tenemos un grupo pequeño, pero es muy poco. Te lo ponen muy fácil. No, es que te piden, porque es un programa del Fondo Social Europeo y te piden que esos tienen que ser los requisitos. El arraigo es también para orientación laboral para personas inmigrantes, comunitarias también y con residencia y trabajo, pero ya no tanto hombres como mujeres. Ahí ya el requisito de violencia de género no existe. El horizonte de empleo consiste en lo que es formación, trabajar la ocupabilidad y la empleabilidad, alfabetización digital, es un poco también todas las facetas de la persona, pero en colectivo joven. Solo se trabaja con juventud, ¿vale? A través de talleres de nuevas tecnologías, preparar entrevistas de trabajo, acompañar también a empresas, informar de ofertas, orientación laboral, todo. Normalmente el horizonte de empleo lo hemos estado trabajando siempre en centros de menores o en la red Interlabora, que trabaja lo que es ya cuando los chicos que están en centros de protección salen ya a pisos tutelados. Pues con ese tipo de colectivos con el que hemos trabajado en el horizonte de empleo. El ROMA es de orientación laboral, pero siempre se empezó por lo más básico. Dotar habilidades muy básicas porque se trataba de colectivo de mujeres rumanas gitanas. ¿Vale? Entonces, era un colectivo muy difícil, porque sobre todo lo que tenían que era que concienciarlas, que tenían que aprender las costumbres de aquí, sin olvidar las suyas, pero adaptarse un poco porque, a lo que es la cultura de España, porque le iba a resultar muy difícil dejar ese tipo de vida que llevan, ¿no? El de estar con el niño a altas horas todo el día en la calle, pidiendo, recogiendo chatarra. Entonces eran un poco habilidades básicas y luego trabajar también un poco de lo que es la orientación laboral, pero era un colectivo muy difícil.
y además son nómadas, es muy itinerante y nunca tenían un grupo fijo, siempre iban, venían. Y luego el programa Media Hora en la Gente de Salud, que para mí puede ser uno de los programas que más me gusten, también porque estoy muy influida por el colectivo, que también he trabajado muchos años con ellos, y esto no tiene nada que ver con la orientación laboral. Fue un programa que se pensó llevar a cabo en la prisión de Córdoba, porque aquí en la prisión de Córdoba nunca se había llevado, y era formar a un grupo de chavales de allí en el centro penitenciario en temas relacionados con la salud, prevención de enfermedades, de VIH, higiene, prevención de recaídas, lo que es también evitar las conductas de riesgo. Y luego ese grupo de chicos, además fue un proyecto súper chulo, porque luego ese grupo de chicos fueron trasladando la información al resto de sus compañeros y se creó como el efecto bola de nieve. Cada vez la difusión iba llegando a más y la verdad es que salió bastante bien. Y ya está, esos son los programas que llevamos en ahí. Si tenéis alguna duda sobre alguno de los programas o no sé, yo creo que también que participéis. Claro, es que ahora mismo lo mismo quieren el café que a las 11:30. El café era a las... Yo tengo una cuestión que ya hablé con Judith en su momento, Sí. es sobre el tema del boletín Sí. y sobre los costes que implica tener el boletín como herramienta de difusión. Sí. Cuando se hace un boletín hoy día en plan maquetado, por envío por PDF, tiene un coste no pequeño, y hoy día las herramientas informáticas disponibles para montar un boletín son gratuitas o se pueden poner a disposición de quien quiera. De hecho, el proyecto Redes permite que se pueda importar, siempre y cuando sea compatible con la página web, como esté formulada, asumir ese tipo de herramientas, y luego no requiere maquetación, simplemente la selección de noticias, y por tanto el coste, no digo que sea cero, porque es mínimo, en el sentido de que no requiere apenas tiempo y simplemente una vez que se ha hecho la selección de las noticias, 8, por ejemplo, número par, que puedas tener, claro, que quieres difundir, yo calculo que entre 5 y 6 minutos puede dar lugar a que tú tengas ya hecho el boletín. Quiero decir que el boletín, para cualquier asociación que participe en el proyecto Redes, está libre para poder ser extraída y ser entregada para ser adaptada a su página web, siempre y cuando sea compatible. Que se ha hecho, por ejemplo, en software libre, que es un requisito imprescindible para que haya una mínima compatibilidad en ese sentido. Lo que decir solamente porque muchas veces hay cosas que hay que plantearse o no, porque si va bien tampoco es una cuestión simple, simplemente una alternativa de un funcionamiento con un coste mucho más reducido, en el que solamente el recurso persona, el recurso de trabajo, el recurso humano es el único que realmente implica algo directo como esfuerzo, básicamente. Es una discusión que teníamos ya antes y por eso quiero sacar a flote, simplemente a modo de plantear también que son herramientas bastante compatibles, en el sentido de que también hoy día cuando puedes subir una noticia a un portal, si puedes enlazarla o etiquetarla a otro que sea compatible, entre nosotros dos, por ejemplo, Proyecto Red, es simplemente, incluso no hay que enviar la noticia, simplemente directamente os llega a vosotras o viceversa, y se puede tener en cuenta a la hora de incluirse o no como noticia en un boletín. La sinergia es de las que hablaba anteriormente. Sí, yo lo veo como una herramienta muy útil. De hecho, muchas asociaciones, cuando ya lo conocen o cuando nosotros hemos hecho difusión de esta herramienta, directamente ya nos han colgado y nos han mandado 1000 informaciones, porque es que es una herramienta que se necesita. Es que las asociaciones necesitamos trabajar en red, que quizás antes no se hacía mucho o nada porque a lo mejor se desconocían esos medios para conectarnos, pero nosotros trabajamos muchísimo en red, porque no solamente en el tema de empleo, sino en otros muchos temas, porque si sabemos de una cosa o dominamos algo más, ¿por qué no ponerlo un poco al beneficio de los demás? Y dar a conocer aquellos proyectos que a lo mejor muchas veces se desconoce, o una herramienta también para dar a conocer esos proyectos. Claro. ¿Vale? Y bueno, como ha dicho el compañero, que el coste es mínimo, quizás si lo que conlleve más coste es que si la persona no sabe maquetar ni sabe necesita ahí el personal. Nosotros, quien se encargaba era Judith ya no está, pues ahí me ha costado aprenderlo. Manejar el InDesign, que yo soy un poquito la que va más haciendo un poco la maquetación, introduciendo la información, y me ha costado porque el InDesign pero yo, por ejemplo, cuando hago un pequeño taller para enseñar cómo funciona el boletín, no tardo más de 10 minutos, haciendo una práctica directamente. Pero
Pero tú maquetas también, ¿no? Es que no hay que maquetar, es que no hay maquetar. Claro, o sea, nosotros hay- trabajamos con eso, ya, conocemos por- las herramientas. porque hay una plantilla ya hecha Claro. que tú metes solamente la noticia. Y luego, Así es más fácil. entonces, lógicamente, incluso poner el orden en el que quieres que aparezca Parecido a los blogs, ¿no? Sí, Introduce sí. la información. y tal, la puedes modificar, la puedes editar, puedes cambiar el tipo de letra en las noticias ya del boletín, no de la noticia original. Tengo el Facebook abierto, porque es que hay alguien que me está hablando por Facebook todo el tiempo. Porque es que nosotros, como somos administradoras de la página de Aire, necesitamos nuestras cuentas de correo para poder administrarlo. Entonces, para esto en realidad Por eso suena de vez en cuando, que ya lo voy a explicar, digo, porque es para de que me estoy aquí conectando al Facebook. son menos 25. Nos estamos preguntando quién será, quién será. Es que además le estoy cerrando todo el tiempo y me está, claro, hablando como diciendo, ¿pero por qué me estás cerrando? Son menos 25, si preferís que hayamos ya, porque nos habían dicho que entre la Era la y la 12 menos 20 se salía el café. Sí, Y hemos luego dicho. ya empezamos con la intermediación pura y Pura y dura. dura. Yo me elijo como portavoz, ¿vale? Siempre y cuando volvamos muy tempranito, porque si no, luego no da tiempo a terminar el Sí, taller. sí, además que yo creo que es de 12 a 2, ¿no? Sí. O sea que yo creo que ya, si no... De las 2:15, más o menos. De todas maneras, hemos pedido permiso a la gente de la cafetería para llegar 10 minutos tarde, con el compromiso de irnos 10 minutos antes. O sea, Pues lo que voy a tardamos poner un poquillo más o qué. El dicho ese de que ya que llegamos tarde, lo mínimo que podemos hacer es salir más temprano. ¿No? Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla que hacernos? ¿Alguna duda? Ya de lleno nos vamos a meter la intermediación, ¿no? A ver, la idea un poco es que el recurso de la intermediación laboral, que aparte de ya conocernos un poquito mejor, ¿no? Y que cada vez que tengáis, pues, que buscar trabajo a alguno de vuestros usuarios, que acudáis a nosotros, ¿no? O a un poco las herramientas que nosotros poseemos dentro de lo que es la intermediación, pues yo lo que quiero es que sea práctico y para ello también hemos ideado algo, Lorena y yo, que era sobre todo que nos conectásemos y nos abriésemos un Facebook como entidad, si vosotros queréis podéis, ¿vale? Si tenéis potestad para hacerlo ahora. O con el Twitter también, simplemente para que ya veáis un poco in situ cómo se hace y cuáles son las maneras que se tienen un poco de conectar esas redes sociales, ¿vale? Nosotros lo tenemos fácil porque lo que colgamos en Facebook se cuelga en Twitter también al mismo tiempo, entonces lo hemos hecho de una manera lo más cómoda posible precisamente porque hay muy poquita gente que nos encarguemos de eso, entonces tenemos que aunar un poco los esfuerzos porque es que no estamos muy poquillos para ambas cosas. Pero bueno, si queréis, no sé, cortamos ya Vale. y luego ya volvemos, empezamos ya con el concepto intermedio. Tengo como separado. Pues vamos a seguir un poquito con la teoría para luego ya entrar un poco en lo que es la práctica. He querido un poco empezar con lo que es el concepto etimológico de intermediación, que evidentemente pues significa intervenir, interceder y terciar o mediar entre dos o más partes, ¿no? Ese sería el concepto principal de la palabra intermediar. En cuanto al concepto de intermediación laboral, que nos define en el artículo 38 de la Ley Básica de Empleo, pues nos dice que son todas aquellas acciones que lo que pretenden es poner un poco a disposición de empleadores, que son las empresas, o un conjunto de personas que buscan trabajo que lo quieren mejorar, que son los trabajadores. Básicamente el concepto es ese, ¿no? La manera en la que nosotros más o menos intermediamos sería a través de la página aireempleo.org, que ahora explicaré cómo se hace, cómo se cuelga una oferta de empleo, por si alguna vez pues vosotros os llega alguna oferta y os dicen necesitamos a tal persona y no tenemos a gente, pues nos llamáis, la publicamos y se difunde a nivel provincial, a nivel de Andalucía, ¿vale? Porque esto llega mucho, bueno, incluso a nivel nacional, porque también hay asociaciones de fuera que nos tienen agregados al Facebook y como todo lo que se publica en la página se cuelga también en el Facebook y en el Twitter, pues puede llegar a nivel nacional. Lo que quiero que saquéis en conclusión de aquí es que la página web aireempleo.org y el Facebook y el Twitter lo tenéis a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? Que para eso estamos aquí un poco para trabajar en red y que sirvan nuestros recursos para vosotros también. El tema de la página, si queréis un poco cacharrear en la página ahora, podéis echarle un vistazo porque viene información muy útil para todo tipo de herramientas, de temas relacionados con empleo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos colgado ahí
algunos buscadores, algunas páginas web en las que se puede buscar trabajo, que habría que actualizarlas con otras más que están también surgiendo en el mercado, pero bueno, como estamos teniendo problemillas con los creadores de la página, no hemos podido hacerlo. Están las más básicas, pero se puede sacar información bastante interesante. Luego los servicios que ofrecemos, en la parte de aquí del margen izquierdo, los contactos con distintos departamentos de aire. En caso de que, por ejemplo, una persona quisiera darse de alta a la página web, tendría que darle aquí, le pongo aquí un poquito en medio, a Busco Empleo. Lo voy a hacer ahora para que lo veáis. Tendría que registrarse con 3 profesiones de las que quiera que le lleguen los avisos para trabajar, y en el momento en el que a mí me llega una oferta y yo la cuelgo en la página web, pues ya le llega el aviso a la persona de esas 3 que ha elegido, solamente. Si quieres... El apartado Regístrate también tenéis el acceso directo. También, que está allí y aquí abajo también. Un poquito más abajo, que esto es... Ahora pues ponemos la página y enseñamos cada una de las secciones. Vale, eso lo pone encima porque luego los ordenadores están para que cacharremos por la página, os registréis, veáis un poco recursos que tenemos en esa web y sepáis ponerla a vuestra disposición. En cuanto al voluntariado, información laboral, información para el extranjero, todo tipo de información sobre becas. Los boletines que hemos hablado antes están aquí, en la iniciativa, ¿vale? Que pincháis y están todos los boletines que se han publicado. Y el hecho, por ejemplo, de que tengáis ahí pues, acceso directo a las ofertas que vamos colgando, que como veis aparecen en la parte frontal, ¿vale? Que ahora enseñaré cómo las colgamos y cómo se cuelga luego también en el Facebook. Digamos que un poco, esto me he pasado, No, eso ya es mi parte. pero me he pasado más. No. Sí. ¿Tenía alguna otra diapositiva antes? Pues, bueno, es que tu pendrive no lo ¿Por qué tienes. no lo reconoce? Bueno, si no, también hay la oferta y todo eso. Bueno, de todas maneras, lo que quería un poco explicar es que nosotros lo tenemos aquí. No, yo no sé, tu pendrive no lo reconoce. Bueno, Ya sé que lo va a añadir. es que había colgado el tema del Facebook también, que había hecho una copia de la pantalla. El protocolo de intermediación laboral básicamente consiste en esto, lo voy a dar para que lo tengáis. Yo voy a explicar un poco, ya que no tengo la diapositiva, como es lo que llevo haciendo siempre, lo puedo explicar de viva voz. El concepto de intermediación laboral que se tenía antes en aire, que formábamos parte de Rearaña, no se llamaba tanto ahí, sino era más Rearaña, pues consistía básicamente en una criba curricular, es decir, las empresas... Las empresas contactaban con nosotros, se rellenaban una ficha de empresa, que es esta ficha que os he traído aquí, para que la tengáis como modelo por si decidís pues, llevar en funcionamiento estos procesos de intermediación laboral. Repartirlos si queréis. Si te falta yo la veis más. Llegaba, se insertaba una oferta de empleo, ¿no? Una persona llamaba por teléfono, me decía, necesitamos una recepcionista, como he puesto ahí en esa oferta. Se copiaba lo que era en una ficha en la que se iban volcando las empresas que llamaban para que les gestionásemos ofertas de empleo en un mes, se ordenaba por meses esa gestión de ofertas, y en el momento en el que esa persona buscaba un perfil, en esa ficha se reunía todo lo que era el perfil completo de la persona que quería poner a su disposición a través nuestra. Eso está claro. Pros y contras de aquel momento de seleccionar. Tiempo larguísimo, yo me volvía loca, entrevistaba a un montón de gente que ocupaba la cola casi hasta la puerta, porque claro, en aquel momento éramos una asociación más pequeñita, no se nos conocía tampoco tanto en Córdoba, y la manera de hacer difusión también de la oferta de empleo pues era el periódico. Imaginaba el problema que era colgar una oferta en un periódico, que si la colgaba un viernes, el lunes solo te dedicabas a coger el teléfono, porque te llamaban todo el mundo para preguntarte por la oferta. Ahí no había ausencia total de internet y de redes sociales. Os hablo de hace 6 años, que es lo que yo llevo un poco dentro de la asociación. El coste era bastante fuerte a nivel personal, porque claro, solamente me dejaba dedicarme a eso, al tema de gestión de esa oferta. Y tampoco era una gestión de la oferta fiel del todo, porque en algunos momentos
llegaban perfiles que no correspondían con el solicitado, agotaba un poco también a lo que era el recurso humano, en este caso que era yo, porque tenías que entrevistar, pues como os digo, a gente que aparecía constantemente por allí y que a lo mejor no cumplía con el perfil requerido. Entonces, a nivel de lo que es gestión de ofertas, aquella manera no era la más adecuada, era la que había, era la que teníamos que utilizar, pero os cuento un poco el pasado para ya pasar a lo que es el momento presente. Después de esa gestión de ofertas, que solo se hacía mediante criba curricular y mediante un poco de difusión de la oferta pues en periódicos y a través del email, que eso sí se utilizaba con otras entidades, se intercambiaba información para que nos enviasen a sus usuarios. Después empezamos con la página web, que es la de aireempleo.org, que facilitó un poco el proceso. ¿Por qué? Pues porque en este caso en concreto ya no hacía falta hacer difusión de la oferta y mandarla por email a distintas entidades o a distintas empresas, sino que se colgaba aquí directamente y ya previamente se había ya hecho un poco de difusión entre las entidades para que ellas consultaran de voluntad propia esa página web para mirar la oferta. Con lo cual el proceso ya se agilizó mucho más, era mucho más rápido, se colgaba esa oferta y solamente con un clic pues la persona aparecía. Aquí quiero salirme de aquí como... Sí, eso ya tiene. Aquí pinchamos, por ejemplo, y aparece la oferta. Esta es la página como yo la actualizo, cuando yo cuelgo una oferta. Pero en realidad nos vamos a meter un poco... ¿Estáis todos en la página del empleo? ¿Aquí? Sí, de verdad, meterse en la página del empleo. ¿Vale? Esta es la página, ¿no? En el momento en el que apareció la página, se colgaba la oferta de la siguiente manera. Yo tengo como el manejo de la página web. Esta es la página que os aparece a vosotros. La que me aparece a mí es esta, que es a través de la cual yo voy colgando la oferta. Si yo quisiera, por ejemplo, colgar una oferta ahora nueva, le diría aquí, ver más ofertas, me iría al campo profesional en el que yo quiero insertar esa oferta, que sería la de recepción, pues me iría a hostelería y turismo, recepcionista, ¿no está aquí? Aquí, sí. Bueno, lo metemos a lo mejor aquí. Esta es la recepcionista para Sevilla, le daría a nueva oferta y ahí ya me dedico a colgar la oferta. ¿Vale? En el momento en el que yo cuelgo la oferta en la página web, como las personas que se han registrado previamente han puesto que quieren obtener trabajo de recepcionista, le llega un aviso por SMS o por email. Entonces ya agiliza el proceso porque no tengo que estar llamando como me ocurría antes. Antes era tener que llamar por teléfono, tener que citar a la persona para entrevistarla en mi mesa, ver cosas a través de esa primera entrevista inicial, pero también obviar o no encontrar algún elemento en esa primera entrevista individual. Con lo cual, en este caso en concreto, agiliza el qué. Pues que a las personas que le llegan me tienen que enviar un correo a Aireempleo para saber que sí que están interesados en la oferta en cuestión y que cumplen el perfil. ¿Retarda un poquito? Sí, porque tienes que leerte muchísimos currículums, pero un poco viendo cómo se hacía antes agiliza muchísimo más el proceso. Con lo cual aquí se colgaría la oferta, le llegaría a las personas, me enviarían el currículum y ya yo pues haría una criba curricular y seleccionaría a las personas que cumplen más el perfil que me pide la empresa. Cambios que ha habido también de aquí a 1 año y medio, 2 años atrás. Antes se hacía así, cuando ya se obtenían en esa criba curricular a las personas que cumplían el perfil, se citaba a las que más lo cumplían para hacerle una entrevista individual o entrevistas en grupo o dinámicas de grupo. Y ya después de ahí se mandaba a 3 o 5 personas a la empresa. Eso era como se hacía hasta hace 1 año. ¿Problema que ha habido ahora? Que con el tema de los recortes también famosos, pues ya no podemos dedicarnos tanto en cuerpo y alma al tema de la selección de personal y lo que utilizamos en la página web únicamente como difusión como plataforma de difusión de las ofertas. El email que se pone ya no es el de Aire, sino que el que se pone es el de la empresa, para que directamente las personas que están dadas de alta y cumplen el perfil envíen su currículum a la empresa. ¿Vale? Para la empresa será más costoso en el sentido de que tienen que dedicarse a leer los currículums que antes me leía yo, pero no queda otra. ¿Vale? Entonces, quiero que se os quede claro un poco el manejo de la página. Si, por ejemplo, yo ya me he dado de alta, me he registrado y quiero observar un poco el funcionamiento de la página, solo tengo que pinchar encima y ya puedo acceder directamente a la oferta en cuestión.
Si en este caso en concreto me interesa la oferta, me pone aquí abajo donde tengo que mandar el currículum. ¿Veis? Me pone aquí gonzalezopinion@hotmail.es. Ese es el email de la empresa en cuestión. Entramos, por ejemplo, en otra. Jefe de cocina para Córdoba. Pinchamos encima y aquí nos pone que es baldomero@bodegamezquita.com. Veis que hace mucho más ágil el proceso de intermediación laboral. ¿En qué favorece el contacto en red con otras entidades? Pues que todas las entidades que quieran pueden consultar directamente la página web nuestra. Y si tienen usuarios que cumplen el perfil, pues directamente mandan su currículum al email y ya acceden a ese puesto que se está ofertando. ¿Vale? O sea que quiero que veáis un poco la importancia ahí de ese cambio en temas de búsqueda activa de empleo a través de lo que es las redes sociales y a través de las nuevas tecnologías. Más cambios, un poco. Os hablo de hace un añito o dos y ahora os hablo del momento actual. Antes estaba solo la página web, que era lo que funcionaba para la gestión de las ofertas, y desde hace pues un añito o dos, ¿no? Es cuando empezamos a utilizar Facebook y Twitter, y en este caso en concreto pues ha agilizado muchísimo más el proceso de lo que es intermediación laboral. ¿Por qué? Pues porque nosotros cada oferta que llega la publicamos en la página, pero también copiamos el enlace y lo publicamos tanto en el Facebook como en el Twitter. Con lo cual no solamente llega a personas de Córdoba esa oferta de empleo, sino que llega a todo aquel que esté registrado en el Facebook. Problemilla un poco que tenemos con el Facebook, que por eso antes estaba sonando todo el rato la persona que me estaba hablando. Que nosotros no tenemos el Facebook creado de Aire Empleo para añadir a gente, eso se hizo al principio. Pero hubo un problema, nos pusieron de administradora y entonces tenemos que entrar con nuestras cuentas, pero eso somos nosotros, para colgar las ofertas. Porque vosotros, si quisierais registraros en el Facebook de Aire Empleo, no hace falta, solo ponéis Facebook Aire Empleo y ya entráis directamente en el muro. ¿Vale? Para consultar ofertas, para consultar becas, para consultar temas de empleo, porque ahí se cuelga todo tipo de información. ¿Pero nosotros podemos colgar información? Vosotros podéis colgar información si lo veis. Luego mi apartado, luego lo voy a aplicar yo. Además vamos a poner ofertas, se van a colgar en el Facebook. Voy a enseñar cómo del Facebook sale directamente la oferta al Twitter. ¿Vale? Todo eso lo vamos a ver luego Vale. mi parte. ¿Vale? Que en el Facebook, por ejemplo, podéis publicar informaciones. Si, por ejemplo, a mí lo que suele hacer la gente es que me mandan a lo mejor algún correo electrónico con alguna información y yo directamente le envío uno, le pido permiso para publicarlo y se publica. Si la página se hace navegar, cuando tú metes una información en tu Facebook, aparece ya en la... te acaba otra y aparece en la otra. Claro. Lo que pasa es que en este caso en concreto habría más problemas por el hecho de que no pueden hacerse amigas, ¿no? Porque nosotros estamos como administradoras y es que entramos a través de nuestro correo. Que tenemos un problemilla que tenemos que resolver con el Facebook. Pero bueno, lo resolveremos aún así. Es que, por ejemplo, hay... Perdona que te corte. Sí, cuéntame. Que hay, por ejemplo, en la página de Diversidad de Andalucía, que si tú pones te gusta, toda la información que ellos cuelgan, a ti te la reenvían. Sí, eso sí. Todos esos detalles los vamos a ver incluso. Sí, Si, por ejemplo, vosotros tenéis una información que pueda ser importante para nosotros, con etiquetarnos Aire Empleo aparece en nuestra página. Sí. Todas las formas de que la información de vuestra entidad aparezca en nuestro Facebook o que en nuestro Facebook aparezca en vuestra entidad las voy a dar ahora, porque puedes etiquetar, puedes darle a me gusta, incluso puedes mandarle la solicitud de amistad, que también se puede, ¿vale? El tema del Facebook ahora lo voy a tocar con Lorena de lleno y lo que quiero un poco que aprovechéis ahora el ratito que tenemos para registraros si queréis en la página de Aire Empleo para un poco acceder a las ofertas que hay ahí, ¿vale? Como usuario y un poco para poder navegar por la página. Yo explico un poquito porque esto ya sería la parte del Facebook, lo de la parte que va a explicar Lorena, pero quiero que veáis nuestra página, ¿vale? Que Los de delante funcionan, ¿verdad? Sí. Si le dais a me gusta ya directamente sale lo que tú comentabas, Samuel. La información que colgamos aquí, pues como veis, esta es la oferta de la que yo hablaba. El enlace directo a la página web nuestra, cuando se ha colgado una oferta. Entonces, ¿qué es lo que hacen las redes sociales en este caso en concreto? Agilizar enormemente todo el trabajo que hacemos. Una cosa que tenemos también pendiente es registrarnos en otras redes que se llaman redes de networking, que las veréis también con Lorena, que son pues LinkedIn, Sin y Viadeo. Aire todavía no está en ninguna de ellas, pero eso os lo comento también para que lo utilicéis pues, como manera de trabajar en red con otras entidades, porque ahí la manera de colgar o de difundir cualquier información es
parecida a como se hace en Facebook, ¿vale? Yo ya termino un poco con lo que es la página web para que veáis, por ejemplo, en el caso en concreto que os he repartido en los folios, aparecía el protocolo de intermediación. En el protocolo de intermediación antes, para que veáis todo lo que era el proceso y que alargaba muchísimo todos los esfuerzos, era registrar la oferta en el momento en el que me llegaba esta ofertita que os he dado de recepcionista, ¿no? Pues los pasos eran registrar la oferta, esa en el listado de ofertas mensuales, ¿vale? Después se registraba en una base de datos, que eso era otro trabajo también bastante importante, porque tenías que registrar, volcar esos datos de la ficha en una base de datos que había creada de empresas, para tener registradas todas las empresas con las que íbamos trabajando. Después, se publicaba en Aire Empleo, que ya habéis visto cómo es el proceso básicamente. Se abre aquí, se colgaría pues recepcionista, ¿vale? Para Córdoba, después aquí iría una breve descripción, que lo que se suele poner es aireempleo.org te informa de la oferta en cuestión de recepcionista para Córdoba. Colgaríamos esa referencia de la oferta, el puesto que se está ofertando, y ahí vamos a un problema. Con la ley ahora nueva no se puede especificar en la página web si se prefiere hombre o mujer, aunque os lo estén diciendo en la ficha de empresa. Con lo cual se deja en blanco o se pone indiferente, a pesar de que aquí nos estén diciendo que se quiere mujer, ¿vale? Pero eso hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo se cuelgan las ofertas en internet, porque nos pueden dañar un poquito de daño nos pueden hacer. Sexo, por ejemplo, pues tampoco se puede poner, no se puede poner mujer u hombre, a pesar de que se sepa que lo que se prefiere es uno de los dos sexos, dicho por el empresario. Ahí también influye un poco la labor del intermediador. Nosotros somos intermediadores sociolaborales, que es lo que indica la palabra. Se tiene que sensibilizar un poco también al empresario. Una de las competencias que tiene que tener el intermediador es conocer bien, ahora por ejemplo, el tema de la reforma laboral, las subvenciones por contrataciones. De hecho lo hacemos a diario, Lorena, con el programa de experimentales, y cuando en mi programa de acompañamiento también se desarrollan otras actividades, pues comentamos, mira, yo trabajo con un colectivo que es menores de 45 o menores, o sea, mayores de 45 o menores de 30, y tú sabes que puedes percibir una subvención o una bonificación por su contratación, ¿no? Igual, colectivo, pues mujeres que sufren violencia, igual, ¿vale? Personas con discapacidad, personas que están en riesgo de exclusión, todo eso hay que empaparse bien lo que es la ley, para sensibilizar también al empresario y que le demos facilidades para contratar, ¿vale? Que lo que tratamos sobre todo es de intermediar, como hemos dicho antes, la intermediación es mediar y terciar, ¿vale? Entre dos partes. Lo bueno de la intermediación, o lo bonito de la intermediación, es siempre que se está como en mitad de dos, ¿vale? Como indica la palabra. Entonces, pues nuestra labor, ya que estamos en una entidad sin ánimo de lucro, siempre va a ser la de sensibilizar y fomentar la contratación. ¿Cómo se hace? Pues teniendo mucha mano con el empresario, sabiendo lidiar con él también y convencerlo un poco para que realmente inserte a nuestros usuarios. ¿Cómo también favorecemos la inserción de nuestros usuarios? Adecuándonos de todas las herramientas que necesitan o de las que ellos tienen más carencias para acceder mejor a un puesto de trabajo. Léase, pues, nuevas tecnologías, manejo de nuevas tecnologías, el hecho de superar las entrevistas de selección, formarla en temas de dinámicas de grupo, todo eso son talleres que tienen que trabajarse también y que suele hacer el intermediador también laboral, aunque sean funciones compartidas también con las del orientador, ¿vale? Entonces, a la hora de, por ejemplo, colgar ofertas de empleo o trabajar como intermediadores, tenéis que empaparos muy bien del tema laboral, eso sí os lo digo. Tipos de contrataciones, saber que un contrato formativo ahora con la reforma laboral es hasta 30, como se ha ampliado, para que no os quedéis ahí como un poco en el limbo, y que también el empresario vea que sabéis, ¿vale? Y también sobre todo para que tengáis como una en la manga para sensibilizar y para favorecer la inserción de los colectivos con los que trabajáis, ¿vale? El tema de las ofertas de empleo, seguimos un poco, pues la vamos colgando. Si nos dicen carnet de conducir vehículo propio, lo ponemos, eso sin problema, ¿vale? Importante, si nos piden que se tenga... Hola, pasa para... Si nos piden que se tenga experiencia o no, también lo añadimos. Y luego, por otro lado, las funciones, es muy importante que en la oferta de empleo
una vez que estamos aquí copiando la oferta porque nos la ha mandado el empresario aquí, es importantísimo. Ya la he pasado. El tema de las funciones es muy importante que cuando estáis llamando a una empresa para que le gestionéis la oferta, se lo preguntéis. ¿Por qué? Porque a lo mejor dicen recepcionista y vosotros ponéis recepcionista en la página y ya está. Y os llegan un montón de currículum, si en caso de que lo hagáis como lo hacíamos nosotros antes, y tengáis que mandarle personal a la empresa, y a lo mejor nos han indicado que necesita saber algo de contabilidad, por ejemplo. Entonces habéis hecho un trabajo en vano, porque no ha servido ningún currículum de los que con los que habéis enviado a la empresa. ¿Vale? Entonces es importante definir muy bien lo que se denomina el perfil profesiográfico, que es el perfil completo de la persona que va a ser enviada a esa empresa. Experiencia, las funciones que se realizan, cuándo tendría que incorporarse. Bueno, y aquí, súper importante también la titulación. Con titulación me refiero que hay veces que a lo mejor una persona que tiene titulaciones empresariales trabaja de otros puestos, ¿no? O que, por ejemplo, un puesto puede ser desempeñado por profesionales distintos. Entonces, en este sentido, lo que tenéis que intentar es hablar con el empresario exhaustivamente para que os diga, pues si pide empresariales, pero puede ser gente también de relaciones laborales. Si pide gente de mozo de almacén que necesite graduado escolar, pero cabe la posibilidad de que no lo tenga porque se le va a hacer un contrato formativo y luego se le va a dar la formación para que lo tenga durante el desarrollo de ese puesto de trabajo. Que como veis, el tema de la intermediación es duro, pero gratificante porque si se inserta una persona realmente luego reconforta bastante. Pero sí que tenéis que estar muy puestos en temas de legislación, en temas de contratación, en temas de reforma laboral, porque esto que os he dado aquí, que esta ficha, contiene todo eso. ¿Vale? Importante, el tema de la alta de la seguridad social. Si no dan de alta la seguridad social, no se va a publicar una oferta que no lo haga legal, ¿no? Aunque se informe el usuario, pues porque a lo mejor le venga bien en un caso en concreto, ¿no? Que ya no entramos en la vida de cada uno. Pero lo normal es que nosotros que intentamos sensibilizar al empresario de la contratación, que no colguemos ofertas que no den de alta. Entonces siempre son preguntas que tienen que hacerse muy exhaustivamente. Siempre que os den una oferta de empleo, vosotros tenéis que intentar desgranar todo lo que os tenga que decir el empresario, porque eso favorece luego el hecho de la criba que se va a hacer del currículum y en la entrevista también individual o incluso en la dinámica de grupo que vamos a hacerle a la persona para seleccionarlo. ¿Vale? Yo quería comentar, antes de que pases tú a tu parte, no te importa, ya sigo. Estos serían temas de un poco gestión de la oferta. Aquí evidentemente no lo he comentado, pero se añadiría todo lo que es pues la partecita del final de la ficha, ¿vale? Que es esta parte de aquí, se añadiría ahí en esa parte de observación, es decir, si dan de alta en la seguridad social, el tipo de contrato, los días que libra, el salario que va a percibir y luego ya el email de contacto, que como ya os he dicho, en este caso en concreto, no sería el de Aire Empleo porque ya no se realiza la criba, sino que sería el de la empresa en cuestión, para que le lleguen directamente los currículos. ¿Se os ha quedado claro lo de la página? Vale. Pues en temas de página ya terminamos. Veríais un poco, pues, para que lo consultéis y os registréis como usuarios y ya naveguéis un poco por ella, cómo sería un poco la disposición de esa web. Y en principio, pues que veáis que aparecen todas las ofertas, tanto de Córdoba como también de nuestras compañeras de Sevilla. ¿Vale? Porque si veis las ofertillas que aparecen aquí abajo, de recepcionista para Sevilla, no las gestiono yo directamente, las gestiona mi compañera que está ahí en Sevilla. Pero se cuelgan ambas en la página web, para que también la tengáis como recurso a utilizar. El tema de la intermediación laboral pura y dura sería esa, la de intermediar con la empresa y llevar a cabo pues esa sensibilización también para que finalmente concluya con un contrato que es el que se ofrece al usuario en cuestión con el que estamos trabajando. También, por ejemplo, quiero comentar casos en concreto en los que se haya podido favorecer la contratación de personas que lo tenían un poco más difícil, que me lo comentaba la compañera, que contase algún caso en concreto, ¿no? Pues hace mucho tiempo, cuando empezamos hace 5 años así con el tema de la intermediación, la labor del intermediador es muy importante, como ya digo, en el tema de intentar que se consigan contrataciones. Hubo una chica que era inmigrante, que tenía permiso de residencia pero no de trabajo. Ella tenía un perfil, creo que de auxiliar de enfermería, y lo tenía, creo que homologado,
Entonces surgió una oferta que era para trabajar cuidando a unos niños en una casa. Y se le comentó al empresario en cuestión que le iba a contratar, le iba a dar de alta, porque lo normal es que no den de alta en esos trabajos, muy a nuestro pesar, pero él sí quería hacerlo todo por lo legal y le quiso dar de alta. Entonces la entrevistó, le gustó muchísimo, y el problema que él veía es que no tenía el permiso de trabajo. Entonces le comentamos la posibilidad de que él podía desarrollar todos los trámites, que quizás tardaba un poco más en el tiempo, pero que si le había interesado esa persona en cuestión y el perfil, que era un poco lo que tenía que hacer. Y al final, a través de nuestra mediación, se consiguió que la chica consiguiera ese permiso de trabajo y estuvo trabajando durante un tiempo, porque luego ya los niños crecieron. No fue por despido ni nada de eso, fue porque de mutuo acuerdo pues decidieron ya rescindir esa relación contractual. Pero para que veáis un poco también la labor del intermediador cuál es, que es la de sensibilizar y la de conocer un poco el mercado laboral, para también explicarle al empresario qué formas son las que tiene que un poco actuar para conseguir legislar o legalizar una situación, ¿vale? Esa, entre otras muchas. Actuaciones en red con otras entidades. Pues, por ejemplo, somos referentes también en el contacto que tenemos con otras entidades, con entidades de Córdoba, principalmente. Batá acude a nosotros también pues para que insertemos usuarios suyos que llevan en algunos programas, nutriéndose de las ofertas que nosotros colgamos en la página web. Por eso os digo que el hecho de que exista en la página web, en las redes sociales y todo lo que va a explicar a Lorena es importante, porque acentúa ese trabajo en red y esa unión de sinergia. Y con lo que me quedo un poco para que sepáis utilizar bien lo que son las redes, y a partir de aquí, hoy, tengáis vuestras redes, vuestros Twitter, os animáis al boletín que comentaba también el compañero, es que estamos en un momento en el que tenemos que aunar esfuerzos, no me cansaré de repetirlo, y que ya que tenemos pues entidades como nosotros, como cualquier otra, que tiene ya las herramientas, que sepamos un poco aprovechar esas herramientas, ¿vale? Para que sepamos pues facilitar sobre todo el trabajo de nuestros colectivos, que son con los que nos empleamos a diario, ¿vale? ¿Alguna preguntilla? Sí. Entonces, todas las ofertas que publicáis son de personas, de empleadores ¿Que acuden a nosotros? que acuden, Sí. exclusivamente. Sí. Vale. ¿Habéis visto en los últimos tiempos algún interés de empleadores y empleadoras para ofertas de empleo en concreto relacionadas con el servicio doméstico? Claro, sí, nosotros llevamos trabajando desde siempre y siempre han llamado te refiero un poco a cuáles son las profesiones que más nos piden, y si esa es una de las que Sí. nos piden para... Es lo que comentaba antes, la oferta de servicio doméstico, antes casi siempre llamaban y comentaban que no iban a darle de alta. La labor del intermediador en este sentido era la de decirle, mire, nosotros no podemos registrar en la página web ni podemos dar publicidad a una oferta que no sea legal, y como no se da de alta, pues no es legal. Entonces, si usted quiere, se puede poner su teléfono de contacto para que la persona, porque ahí ya no entramos en las cuestiones personales de cada uno, si quiere que le llame a unas sabiendas de que no es lo legal ni lo que le conviene. Pero lo dejamos como en el tablón, que es lo que hacemos siempre, tenemos un tablón y en la parte de la izquierda vienen las ofertas que nosotros gestionamos y que sí que nos responsabilizamos porque son dentro del marco legal, y luego las de la derecha son ofertas que no se publicitan ni en el Facebook ni tampoco en la página web, pero que directamente se pone el email o el teléfono de la persona para que ya cada uno sepa que no está dentro de lo que se establece como legal, pero si ellos quieren, pues que corran un poco con el riesgo. Ahora proliferan el tema del servicio doméstico, pero debido a que se está intentando legislar mucho más en ese sentido, pues ya son los propios empleadores los que comentan que van a darle de alta, porque es que no tienen otra que hacerlo. Entonces sí que ha podido haber un antes y un después en ese sentido, en que antes directamente ya te decía no le voy a dar de alta, y ahora ya directamente sí que comentan un poco la necesidad o la obligatoriedad de esa alta en la seguridad social. ¿Y cómo creéis que puede afectar a la gente que hace intermediación que se vayan a crear, o esté en proceso por lo menos, lo que son las agencias privadas de colocación? Pregunta dura. O incluso ampliar las funciones que podría desempeñar eventualmente la empresa de trabajo temporal. Que es lo que está un poco ahora encaminado por ahí. No sé si hace poco visteis un artículo que publicó
no me acuerdo el nombre, pero es una persona que trabaja también en temas de laboral. Y hizo un artículo sobre la crisis también ha llegado a los orientadores laborales. Alfonso Alcántara no. No, Alfonso Alcántara no es. Me quedo con la que publicar. Pero no, todo lo hace Alfonso Alcántara. Hizo un artículo que también a los orientadores laborales iba a llegar la crisis, porque como bien has dicho, se van a crear las agencias de colocación y se está hablando que la competencia se va a transferir a las entidades, a las empresas de trabajo temporal. Incluso muchos servicios de los que nosotros hemos estado haciendo van a pasar también ahora a lo que son los servicios andaluces de empleo. Entonces, pues, ¿qué nos va a afectar? Pues sí, nos afecta en el sentido de recortes, en el sentido de que están empezando a desaparecer ya entidades, están empezando a, como las subvenciones están un poco, van entrando y cada vez van recortando más, en los programas cada vez tienen menos duración. De hecho, en Córdoba este año ha habido un retraso de 3 y 4 meses en el inicio de los programas. Sabemos ya de entidades que han tenido que recortar en personal. O sea que el paro yo creo que va a ser grande. También se va a dedicar mucho más dinero. Antes a lo mejor ese dinero se dedicaba a ONGs privadas, pero eran entidades que se financian pues eso, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, pero ahora sabemos que la mayor parte de ese dinero va a ir para las agencias de colocación o la Quizás yo creo que un poco a sabiendas de ese problema es por lo que Aire desde hace un año así rescindió un poco el tema de la dinámica de grupo y selección más profunda en temas de intermediación laboral. Os comentaba al inicio un poco que antes se hacía siempre pues una criba curricular que se colgaba la oferta en la página web y que luego nosotros desde el punto de vista de intermediadores hacíamos lo que era esa selección de personal. ¿Qué implicaba esto? Mucho esfuerzo porque nos dedicábamos pues personal que no estábamos contratados como intermediadores, es decir, estamos contratados pues por otros programas y eso lo hacíamos un poco altruistamente. Intermediación laboral no estaba subvencionado, nunca lo ha estado. Siempre se ha desempeñado pues con mucha gloria, pero con la pena de sudar muchas horas ahí haciendo el tema de intermediación. Viendo un poco que ya iba a llegar el tema de las agencias de colocación y que realmente era problemático que Aire como intermediador laboral consiguiera ser agencia de colocación porque lo intentamos y era pues enormemente difícil. Hay muchas asociaciones incluso religiosas en Castilla y León. Sí. Que están consiguiendo esa monjas, para ser estrictamente claro, que han hecho ya propuestas ante la Junta de Castilla y León para convertirse en agencias de colocación. Están alternando una posibilidad de pública que ya existía anteriormente, como sabéis, pero pasa que eso sí ponía un proceso rápido, largo, porque tenía que ser con un convenio con el SAE o el Servicio Regional de Empleo correspondiente y era un poco largo. Pero las privadas es mucho más ágil, aunque tienen que haber un convenio previo, porque el Servicio Regional de Empleo correspondiente tiene que estar de acuerdo con cómo se va a normalizar todo eso y todavía no está muy claro, pero que ya hay propuestas de 47 entidades en Castilla y León. Incluso también tengo conocimiento de que muchas asociaciones ONG van a pasar a cambiarse a ETTs. También. Porque se está oyendo el tema de que puede ser que las ETT las conviertan en agencias de colocación. De hecho, nosotros empezamos a través de la Red Araña hace ya unos cuantos años, cuando ya se empezaban a oír rumores y de por dónde podía girar todo, y empezó la Red Araña a mover eso para ser agencia de colocación. Lo que no me quedó claro, que creo que es que no se lo concedieron. El problema es que lo que tú comentabas, que lo intentaron, pero tienen más facilidad las empresas de carácter privado que algo que se dedica a una entidad, por ejemplo, no son entidades sin ánimo de lucro. Las ETT son con ánimo de lucro. Entonces habría que hacer una conversión a otra tipología distinta para que ellos nos dieran la posibilidad de hacernos agencia de colocación, con lo cual es cambiar ya todo de todo. Y era imposible. Por eso tiene más facilidad unas monjas que a lo mejor son de carácter privado, que aunque sea muy contradictorio, pues más facilidad que nosotros, ¿no? Que llevamos trabajando desde siempre. Debido un poco a ese problema, nosotros dijimos, pues mira, la manera que tenemos un poco de eliminar este obstáculo que nos aparece, ¿cuál es? Seguir con la página web porque es muy rica y tiene muchas posibilidades y ofrece muchas posibilidades, pero quizás no dedicarle tanto tiempo. ¿Cómo eliminábamos el tiempo? No dedicándonos a hacer selección de personal ni dinámica de grupo.
que a mí me encantaban, porque es recursos humanos puro y duro y es hacer selección de personal, gestionar por competencias, es seleccionar por competencias y es muy rico también. Pero claro, si no se puede, pues no se puede. Y si lo estás haciendo un poco a sabiendas de que va a dejar de existir, pues un poco ya dijimos, mira, lo hemos intentado, hemos visto las posibilidades de hacernos agencia de colocación, lo tenemos muy difícil. ¿Cómo seguimos manteniendo el servicio? Trabajamos también para los usuarios, que es a quien nos debemos también, y cómo eliminamos un poco ese obstáculo que se nos presenta. Y es por ello por lo que empezamos a utilizar también el tema de las redes. Si me permitís, Sí. yo permitirme a mis canas y a 30 años que llevo ya en este Y tema, encantada de hacerlo, vamos. que os cuente lo más brevemente posible Sí. la visión que me ha dado de todos estos años de experiencia. Sí. Y es que lo que está claro, lo que estáis comentando y en base a las preguntas que están haciendo los compañeros y demás, queda patente de que esto es un auténtico caos. Esto es absurdo, Sí. todo esto es absurdo. Y ha faltado poner sentido común. Y para que entendáis a dónde hemos llegado, la cosa empezó con la contradicción. El INEM, que fue el organismo que se creó además en régimen de monopolio en el año 78, se hizo mediante un Real Decreto que es preconstitucional. Es decir, que se creó el régimen de monopolio y resulta que fue en el mes de noviembre, en el mes de diciembre se publicó la Constitución, y la Constitución daba las competencias de empleo, la posibilidad para que las comunidades autónomas las absorbieran. Entonces, ¿qué ocurre? Que fue un organismo que nació muerto de entrada, porque una vez constituido el INEM, en los años sucesivos, las comunidades autónomas fueron cogiendo esas competencias de empleo. Y entonces, ese edificio que se diseñó en régimen de monopolio, lo fueron desmantelándolo para mandarlo a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno se va de su casa, no te dedica a hacer reformas, ni a actualizarlo, ni a arreglarlo, ni a poner las cosas, a actualizarlo por los tiempos, por las nuevas tecnologías. Entonces, pues, es un organismo que nació muerto. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras llega, y ya me voy por abreviar al tema de Andalucía, que mientras Andalucía, que fue una de las últimas en coger las competencias, 2004 si no recuerdo mal, mientras se le pasó o no se le pasó desde el año 78 las competencias, ya había empezado a crear su propia organización en materia de empleo. Y cuando se transfiere la competencia, se han mantenido las dos. Y una multitud de entidades, como ha sido la Red Araña, como han sido otra multitud. Se ha atomizado y al final la gestión de empleo hoy día creo que se reduce al 2%, lo que realmente no tiene bueno, es mínimo. ¿Quién ha puesto sentido común? Hay muchas administraciones públicas, yo esto lo veo desde el tema de las administraciones públicas, que han puesto racionalidad en todo esto, en otros países. Por ejemplo, Reino Unido o Australia, pues tienen un sistema tan sencillo y tan eficiente, que es que cuando alguien que está en el mundo de la intermediación, cuando lo ve, te queda sorprendido, precisamente por la sencillez y por la eficiencia. ¿Qué han hecho esta gente? Esta gente en su momento vieron que realmente había que adaptar el edificio a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Y lo que hicieron fue crear una página central, el Departamento para el Trabajo y las Pensiones, que así se llama en el Reino Unido, crearon un sistema que con las nuevas tecnologías, como digo, y a través de unos puntos que le llaman los job points, que son como cajeros automáticos. Sí. El sistema que tú has diseñado tiene algo que ver con ello, pero lo de ellos es todavía más simple y más eficiente. Imagínate un cajero, cuando tú vas a sacar dinero, un cajero automático, pues el cajero te va haciendo preguntas, los servicios que quieres, pues si son empleo, formación, tal, lo vas pidiendo. Si quieres empleo, pues lo picas. Te va saliendo otra pantalla. ¿De qué sector? Pues construcción, industria, pues lo pica. ¿En qué zona? Pues hay zonas geográficas. En todo el país, en tal zona, tal, lo pica. Y el sistema va discriminando a tiempo parcial, no, tal.
Y al final, pues, de hostelería, bueno, pues, y al final el sistema te da toda la oferta posible. Aquí el gran problema que la Junta, cuando puso sus nuevos programas informáticos y demás, los nuevos programas no eran más que los antiguos, pero más complicados todavía, no solucionaron ninguno de los problemas. Por ejemplo, el hecho de que vosotros clasificáis una persona con 3 ocupaciones. En el sistema andaluz sabéis que hay 6 ocupaciones, pero 6 ocupaciones dentro del CNO 94 que ahí la tira. Y hay gente que es tan polivalente que si el sistema lo permitiera podría tener 40 o 50. Y hay gente que está recogida dentro de 6 ocupaciones que realmente no responden a la ocupación real que han tenido porque efectivamente, porque además las ocupaciones, el gran problema es que hoy día las funciones de esas ocupaciones han ido variando y entonces las empresas quieren gente polivalente. Eso, encasillarlo con un código, hoy día es absolutamente obsoleto, pero todavía la administración ha continuado con ese tema. Entonces, ¿cómo se ha resuelto eso, por ejemplo, en el Reino Unido? Que tú dices el sector, coloca con algo similar a lo que tú has colocado esa ficha técnica y hay varios filtros informáticos muy sencillos, de tal manera que cuando hay alguien que ve una oferta y le interesa, la pica para que se le abran las características y el sistema tiene un contador para que solamente salgan 15. En el momento que haya 15 personas que hayan abierto la ficha y hayan picado para los datos de contacto, el sistema va contando. En el momento que hay 15, desaparecen del sistema. ¿Para qué? Para no bloquear ni mandar a las empresas más personas de las interesadas. Y luego hay otro sistema de bloqueo que es del tiempo. O sea, cuando el técnico coge y pone esa oferta en la ficha, le da unos días, una semana, lo que estima oportuno. Y al pasar esos días, esa ficha queda oculta también para el público. Entonces, son sistemas muy eficientes y ya no son sistemas pasivos, es decir, que tú como gestor te pones a buscar con un codiguito a una persona que reúne esas condiciones, sino que esa persona que ve unas características, pues se pone además los salarios, la jornada, la hora, en eso es muy, muy escrupuloso, y los datos que son inexcusables, un título, lo que sea. La persona que llama tiene que reunir esos requisitos y además se hacen observaciones para que se abstengan de si no lo cumplen. Entonces, normalmente es el técnico el que hace el filtro antes de mandarlo a la empresa, ¿eh? Y es muy eficiente en ese sentido, muy sencillo y muy eficiente.